Veracruz, rinconcito donde hacen su nido las olas del mar. A mí me decían en la primaria, en la secundaria, un maestro que la gente decía, vamos a ver la cruz. Que porque allá habían levantado una cruz cuando llegaron los españoles y que por eso Veracruz se llamaba así. No sé si me engañaron, pero también íbamos y nos enseñaban aquí en estos árboles, que eran unas ceibas, más bien raíces, amarró Cortés sus naves. Y hasta había unos pedazos de cadena ahí. Y la primera iglesia que se supone que fundaron, que construyeron y que hicieron en Veracruz, porque un día como hoy se fundó lo que dicen que es la primera, ¿no? Ciudad. Pues el primer ayuntamiento. Eso. Quizá no la primera ciudad, pero sí primer ayuntamiento oficial. Y se llamaba la Veracruz por la verdadera cruz. No porque iban a ver la cruz, ¿no? Es la que descubrió Santa Elena, la mamá de Constantino, que sabemos que es una super leyenda, ¿no? Alejandro. Y porque era Viernes Santo, que es el día de la crucifixión, por eso le puso la Villa Rica de la Veracruz. La verdadera cruz es donde muere Cristo ese Viernes Santo, ¿no? Ahora, el lugar que tú dices es la Antigua. Tuvo varias fundaciones Veracruz. Como ayuntamiento es efectivamente en donde hoy lo conocemos, un poquito quizá más hacia el norte, pero de ahí no hay condiciones, o Cortés no encuentra condiciones adecuadas y decide ir a fundar, o más bien establecer esos primeros asentamientos en lo que hoy se conoce como la Antigua. Y ahí sí están las argollas donde supuestamente se ponían las amarras de los barcos para atracarlos. Hay río y hay mar, entonces ahí se podían guarecer muy bien, porque en donde estaba Veracruz todavía no estaba obviamente San Juan de Ulúa ni ese atolón que impedía que se dañaran las naves. Entonces fundan en la Antigua, y es hasta 1600 más o menos cuando deciden dejar la Antigua y se regresan a donde hoy está el puerto. Por eso la Antigua era la antigua Veracruz y durante algún tiempo se llamó la Nueva Veracruz. Hoy ya la Antigua es como el gran asentamiento que hubo más o menos entre 1522, 23 hasta 1600, y el puerto actual es donde ya se establece Veracruz finalmente en 1600. Hay otra Antigua famosa, que es la Antigua Guatemala. Pero esa sí estaba fundada bien, o sea, ya era una ciudad hecha y derecha cuando la abandonan por lo peligroso del terreno. Temblaba mucho. ¿Y aquí en la Antigua por qué abandonaron? ¿Por qué no crearon ahí la ciudad? ¿Por qué no creció? Porque, ¿sabes? Porque lo mejor de todo es que empezaron a construir el fuerte de San Juan de Ulúa, y era el mejor lugar para defender toda esa parte de Veracruz, o donde se podrían asentar, donde ya con el propio fuerte se podían atracar los barcos sin ningún peligro. Fue tan importante San Juan de Ulúa para el desarrollo del actual puerto de Veracruz, que acuérdense que se consuma la independencia en 1821, y todavía 4 años van a permanecer los españoles fortificados en San Juan de Ulúa, recibiendo víveres de Cuba y bombardeando Veracruz. Hasta 1825 los mexicanos logran recuperar San Juan de Ulúa, porque no es como hoy que llegas en coche y ya toda está la ciudad. O sea, verdaderamente estaba retirado lo suficiente como para ser un buen lugar para defender toda esta parte del ayuntamiento y de lo que sería el asentamiento. Por eso es que deciden cambiarla. Porque también es cierto que ahí era un lugar para los antiguos, los nativos de culto, la isla de los sacrificios, y es cierto que conservaban valor para ellos. Sí, y además también encontraron muchos restos de sacrificios humanos. De ahí el nombre, como dices, de la isla de sacrificios. No es porque se sacrificaran los hombres, sino
los indígenas originarios, que eran los que supuestamente llaman Culúa a estos islotes, y de ahí el nombre. Los españoles oían Ulúa, por eso le ponen San Juan de Ulúa, pero es Culúa o Culjúa. Y también otra cosa que llama la atención, no sé a ustedes, a mí, los Baluarte, que era donde terminaba el puerto, ¿no? Eran las orillas, y todavía los puede uno visitar, las fortificaciones. Estuvo amurallada Veracruz, porque protegerse de los ataques piratas. Los piratas llegaron ahí y estuvieron asentados, dicen, ¿no? Durante un tiempo largo también. Bueno, y yo creo que Veracruz es de las ciudades más importantes porque es la entrada de México. Independientemente de que por Acapulco también y eso, no, el comercio, los personajes históricos, todo el mundo entró y salió por ahí. Juárez establece su gobierno ahí durante la Guerra de Reforma, Carranza en la Revolución, el bombardeo de la Guerra de los Pasteles en 1838, la defensa del puerto contra los norteamericanos en la guerra contra Estados Unidos. Ahí desembarcan Maximiliano y Carlota, de ahí sale al exilio Porfirio Díaz. O sea, no, bueno, la riqueza histórica la historia de México transita forzosamente casi completa por el puerto de Veracruz. Y fue capital de Juárez y capital de Carranza. Exactamente. Mientras tuvieron el poder ahí. Sí. Y se ven los planos como eran apenas unas calles, partían de la iglesia, apenas unas calles en Veracruz. Yo les recomiendo que vayan. Veracruz, no solo los paisajes naturales. El mar no le gusta a la gente que porque es muy frío. Y es oscuro. La arena es oscura. No en todos lados. Va bueno, cambiando. no, en Chachalacas es un poco más clara. Si cambia uno hacia Boca del Río, va cambiando la arena. Pero yo les recomiendo porque la comida en Veracruz es exquisita. Espléndido. Sí, Liliana. Fíjate que Veracruz tiene un montón de lugares bellísimos para visitar, ¿no? Lo que es la Antigua, siempre que vas ahí te cuentan de la casa de Hernán Cortés, de lo que ya nada más quedan unos muros, de lo que sería pues adobe, que era el material de construcción de esos tiempos, pero ya totalmente invadidos por las raíces, porque allá en la Antigua se ve que siempre ha sido un lugar de mucha fertilidad, hay muchísima vegetación, está el río a un costado, y es un lugar que se vuelve de alguna manera enigmático, ¿no? Por toda la historia que te cuentan y el tipo de ecosistema que hay, ¿no? Eso por un lado. San Juan de Ulúa, con todas las leyendas que existen de las diferentes celdas que había. Está el puente del último suspiro, en donde te cuentan que después de que cruzaban ese puente sabían que ya nunca iban a regresar ni a tierra, ni con su familia, ni con nadie, ¿no? Era prácticamente resignarte a morir en ese sitio. ¿Qué más? La comida, el ambiente de los veracruzanos, ¿no? El ir a los portales, el estar en la noche escuchando la música de los tríos, de todos los grupos que están ahí afuera de los portales, las conchas, con ¿qué son? Adelita, con frijoles, las bombas. Las bombas. Las picaditas. Bueno, es tan rico ese lugar que no te va a faltar qué conocer, en qué divertirte, qué apreciar. Está también ahí un punto militar que es Antón Lizardo, donde también hay una base, las ceremonias que luego tienen los cadetes, que quieras que no siempre impresionan. Mira, es tan rico Veracruz como su nombre lo dice, ¿no? La Villa Rica de Veracruz, y sigue siendo un lugar que siempre tiene que ofrecer. Y ahora está muy accesible. Antes era muy difícil la carretera esa que tiene unas curvas para llegar. Era una hazaña ir a Veracruz, pero también había 2 ferrocarriles a Veracruz. Sí. Sí, pero... Transcontinental o el transoceánico. Y el ferrocarril nacional. Pero
Yo recuerdo que cuando éramos niños fuimos por primera vez a Veracruz y Mexicano. tomamos el tren, como a las 8 de la noche salía el tren a Veracruz, pero llegabas hasta las 8 o 9 de la mañana. Ay, Toda la noche te la pasabas en el tren. nosotros viajamos de aquí a Morelos y era un día. Ay, sí, era larguísimo el camino. Te preparaban la cama ya en la noche, Sí. bajaban a hacerte los camarotes para que ya te acostaras, porque hasta el día siguiente iba uno a llegar. Chac, 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 chac. Miren, me están dando fotos de Veracruz. Pero es que hubo un accidente en la autopista y es que dicen que llegaron rápidamente porque se volteó un camión con azúcar Mm. y que llega la gente y que se lleva los costales de azúcar. Niños, mujeres, hombres cargando todo lo que podían de azúcar. El vehículo transportaba más de 40 toneladas de azúcar. Desaparecieron. Era 40 azúcar mágica, Maneli. toneladas de azúcar. Las personas decían que el producto ya era del pueblo y se lo podían llevar. Es una nación de ratas esta. Llegaron el personal de la empresa, pero no pudo hacer nada por recoger su mercancía, porque ya la gente tenía cercado el camión y se lo estaban repartiendo. Es que hay muchos ingenios. Sí. Yo visité muchos ingenios donde termina uno negro por los chacuacos en Veracruz. Pero es terrible esa imagen porque nosotros creemos que nada más se van a enterar los de los poblados cercanos. No es cierto. A esta hora ya se tienen fotografías de eso en todo el mundo. Y lo que dice Mario, en otros lugares piensan que todos en este país somos iguales de los que nos vamos a robar un costal de azúcar. Hay muchos. Ujú. Entonces sí es cultural, Mario. Tenía razón Peña Nieto. No, ese es un sinvergüenza él, ¿no? Lo que pasa es que es lo que se está haciendo cultural es la impunidad. Hacen eso porque hay impunidad. En todos lados acabaría habiendo saqueos, ¿no? En una situación así, pero no lo hay por el temor a la justicia, a la ley. Pero como aquí la ley es una broma, pues se impone esa visión y hay sectores muy numerosos de personas que se roban lo que vean. Pero una mala broma. No, y hay una cultura política, digamos, de comportamiento político-social que propicia la corrupción. No quiere decir que el mexicano por naturaleza lo sea, pero como dicen, en arca abierta hasta el más justo peca, y lo hemos visto desde Noruega hasta Japón, nada más que ahí los funcionarios terminan suicidándose si los agarran, pero aquí, como exactamente lo que dice Mario es cierto, o sea, no hay consecuencias de nada. Yo creo que tienes más posibilidades en México de salirte con la tuya que de que en un momento dado te hagan pagar consecuencias de algo ilegal que hagas. Y eso, no, insisto, es parte de una cultura política construida en el siglo XX, sobre todo a partir de la segunda mitad, en la cual la sociedad, ya dependiendo de cada quien, se va sintiendo cómoda o no. Y habrá gente que hace eso, o el gandallismo, o lo que hemos hablado mucho aquí, que cuando puede corromper o corromperse por alguna circunstancia, no va a tener duda en hacerlo. Pero yo no creo que sea lo mismo. Mira, en Japón me platican quienes han ido, o en algunos otros lugares. El paraguas se queda ahí, y ahí dura 2 días. Nadie lo agarra. Y no son porque los vayan a meter a la cárcel, o porque sepan que la policía puede actuar contra ellos. No, es una cultura de padres
a hijos, que les dice, eso no es tuyo, eso es de Educación, alguien, claro. alguien lo dejó. No creo que sea el miedo a la autoridad. Es una educación, como dices, que también permea de la religión que ellos manejan. Claro, el Bushido es una religión del honor, todo está basado en el honor. Y el honor se respeta más, debe ser respetado cuando uno está solo, cuando Eso. nadie lo ve a uno. Esa es la diferencia.